En este taller online te vamos a iniciar en los aspectos fundamentales para la identificación de las setas. Debemos tener muy claro que no existe ninguna regla válida para conocer las especies de setas, que no sea aquella basada en su reconocimiento e identificación precisa. Por tanto, para poder identificar las setas es necesario conocer las características que las definen. Estas características podemos agruparlas en 5. 1. Características macroscópicas, formas y colores de las estructuras visibles. 2. Características organolépticas, olor y sabor. 3. Características ecológicas, hábitat, lugar de crecimiento. 4. Características microscópicas y químicas, formas de las estructuras microscópicas y reacciones químicas coloreadas. 5. Características genéticas moleculares, estudios de ADN y filogenéticos de gran importancia en la taxonomía moderna. Para un aficionado de campo, las características más importantes son las 3 primeras, ya que no requieren del uso de aparatos complejos o reactivos, aunque muchas especies requieren para una identificación precisa del estudio microscópico y diagonal o químico. Otras muchas pueden identificarse con precisión con una adecuada y cuidadosa observación ecológica, macroscópica y organoléptica. Las características macroscópicas de las setas son aquellas que podemos apreciar con la vista. Para apreciar bien algunas de ellas puede ser útil disponer de una lupa. Morfología y aspecto general. Existen especies muy variadas en su forma, tamaño y color. Formas de paraguas, esferas, copas, etc. Tamaños minúsculos o de grandes dimensiones. La morfología y aspecto general de una seta no bastan por sí solos para una adecuada identificación, ya que muchas especies comparten aspecto y tonalidades semejantes. Además, el color, tamaño y forma general pueden variar con la edad, las condiciones climáticas u otros factores, por lo que estos son solo aspectos orientativos. Es preciso, además, observar minuciosamente la morfología y características de las diversas partes de la seta. Para definir estas partes nos fijaremos en las setas típicas con pie, estipe y sombrero. El sombrero, o píleo. La morfología del sombrero varía, dentro de ciertos límites, durante el desarrollo del carpóforo. En muchas especies comienza siendo esférico, para luego abrirse aplanándose, e incluso llegando a hundirse en el centro, aunque algunas especies presentan morfologías diferentes y características. La superficie del sombrero. El sombrero está cubierto por una fina piel que denominamos cutícula. Esta puede ser lisa, brillante o mate, seca al tacto o suave y húmeda. Sobre la cutícula pueden observarse diversos detalles u ornamentaciones. Así puede estar cubierta de pelos cortos que le dan un aspecto aterciopelado, o tener esquemiles. En otras especies presenta escamas salientes, fibrillas que no sobresalen, verrugas desprendidas, restos membranosos. El borde del sombrero. Dependiendo de la especie, puede presentar algunos detalles de gran importancia en identificación. Puede ser fino o grueso, saliente o remetido, con jirones, desflecado, ondulado, liso, estriado, acanalado, aserrado, peludo, lanoso. El color. Aparte de la gran variedad de colores que pueden presentar las distintas especies, el color puede variar en tono e intensidad dentro de la misma especie con factores como el grado de desarrollo, las condiciones climáticas, lluvia, calor, etc. Por eso el color es solo un carácter orientativo. Algunos sombreros, al empaparse de humedad, cambian el tono haciéndose más oscuros. Se dice entonces que son higrófanos. Cuando se van secando el tono se hace más claro, y como esto lo hacen antes las partes menos carnosas, es frecuente observar que estos sombreros higrófanos presenten zonas, y en muchos casos concéntricas, con distinta intensidad de color. El himenóforo. Como ya se comentó, las células fértiles, ascas o basidios, que producen las esporas constituyen, junto con otras células estériles que las acompañan, el himenio o superficie himenial. Este a su vez se encuentra en los carpóforos o setas en una zona que se denomina himenóforo. El himenóforo puede ser interno, como en el caso de los gasteromicetos, formándose las esporas en el interior del carpóforo que saldrán posteriormente al exterior al romperse o abrirse un orificio en el carpóforo. Externo, sobre el sombrero o carpóforo, en los ascomicetos, la superficie himenial se localiza en el exterior, tapizando zonas sobre la superficie del carpóforo.
En diversos basidiomicetos, clavaria, ramaria, esparaxis, etc., la superficie himenial también se localiza sobre distintas estructuras en la parte externa del carpóforo. Bajo el sombrero. En la mayor parte de los basidiomicetos, con morfología típica de pie y sombrero, el himenóforo se encuentra externamente, bajo el sombrero. En este caso la morfología del himenóforo puede ser de varios tipos, de laminillas dispuestas radialmente, de arrugas o pliegues, de aguijones blandos, de tubos y poros. Este es un aspecto de gran importancia que siempre se debe observar. Cuando el himenóforo es de láminas debemos fijarnos en los diversos detalles de las mismas. El aspecto general, pueden ser todas iguales o de distintas longitudes. Distantes entre sí o apretadas. Sencillas o bifurcadas o presentar uniones o conexiones entre sí y anastomosadas. El espesor de las láminas, ya que según las especies estas pueden anchas y ventrudas o estrechas y finas. El borde de la lámina, puede ser recto, arqueado, convexo, sinuado, sinuoso, denticulado, filo aserrado, etc. El color de la lámina. Puede ser muy diverso y en algunas especies cambia con la edad y la maduración de las esporas y van tomando el color de la esporada en los ejemplares adultos. En algunas especies la maduración de las esporas no se produce homogéneamente en la superficie de la lámina pudiendo, según los casos, apreciarse láminas con el borde más coloreado, o con aspecto jaspeado o moteado con el ápice más oscuro y maduración centrípeta. La relación de las láminas con el pie. La relación, inserción o forma en que las láminas se unen al pie es un aspecto importantísimo, ya que es característico de cada género de hongos e invariable durante el desarrollo del carpóforo. La mejor manera de observar este carácter es cortando la seta a la mitad y en sentido vertical. Así son separadas o distantes cuando están distanciadas del pie. Libres cuando se sitúan muy cerca del pie pero sin tocarlo. Adherentes o adnatas cuando entran en contacto y se unen al pie. Si antes de unirse al pie presentan una depresión o escotadura, se denominan escotadas. Y cuando se unen al pie y descienden un cierto tramo por él, se llaman decurrentes himenóforo de tubos y poros. Bajo el sombrero de otras especies pueden haber poros. En este caso lo que hay es una capa de tubos pegados unos a otros y los poros son el extremo inferior de los tubos y pueden ser grandes o pequeños, circulares, poligonales, irregulares, etc. Las palabras libre, adherente o decurrente también se usan para definir la relación de esta clase de himenóforo con el pie. Importante. De los caracteres mencionados todos son importantes para una correcta identificación pero, como ya se ha comentado, algunos pueden presentar variabilidad en algunas especies dentro de ciertos límites, como el tamaño, la morfología general del sombrero y del pie o la intensidad del tono de sus colores, en función a aspectos como el momento del desarrollo del ejemplar observado, la climatología, características del sustrato de crecimiento. Otros son más homogéneos y algunos son característicos y constantes en cada grupo de hongos, por lo que son a los que debemos prestar una especial atención en nuestra observación de los ejemplares de estudio para intentar situarlos en un grupo taxonómico, familia o género. Una vez situados en un grupo amplio, el estudio detallado del resto de las características podrá permitirnos averiguar la especie concreta de que se trata, aunque lógicamente en este proceso pueden existir dudas que nos impidan llegar a una identificación precisa. Los caracteres genéricos más importantes de los mencionados son: tipo de himenóforo, interno o externo y en este último caso si es de láminas, pliegues, tubos o aguijones. Consistencia de la carne a la rotura, fibrosa o granulosa, con presencia o ausencia de látex. Relación del pie con el sombrero e himenóforo, heterogéneos u homogéneos, láminas u otro himenóforo, alibres, adnatas, escotadas o decurrentes. Restos de velos, presencia o ausencia de los mismos. Si existen de velo general. Volva y barra diagonal o restos sobre el sombrero. Del velo parcial, anillo o cortina. Color de la esporada. En la mayor parte de los géneros el color de la esporada de las especies que lo conforman es constante. Fin de la primera parte. Gracias a todos por unirse a nosotros en nuestro taller introductorio sobre la identificación de setas. Esperamos que hayan obtenido una mayor comprensión y apreciación por el diverso mundo de los hongos y la importancia de la identificación adecuada. Recuerden siempre tener precaución al identificar y recolectar hongos en la naturaleza, y utilizar múltiples recursos y buscar consejo de expertos cuando tengan dudas. El estudio de los hongos es una búsqueda de por vida y siempre hay más cosas por aprender.
Los animamos a continuar su educación y exploración del mundo de los hongos, y esperamos verlos en futuros talleres y eventos. Nuevamente, gracias por unirse a nosotros, y os ha gustado esta primera parte, podéis suscribiros al canal y no perderos la segunda parte del taller. Saludo amigos y hasta la próxima seta.